Día de hoy, a los que no he saludado el día de hoy, pues un gran saludo, un abrazo fraterno y para no entrar más en detalles, vamos a empezar. Les agradecemos a todos la puntualidad, por eso vamos a darle inicio de manera inmediata. Bueno, el día de ayer, como les mencionaba en la clase anterior y a los que no están en esa clase, pues les menciono en esta, les, eh, les comunicábamos cuál iba a ser el objetivo general, cuáles iban a ser los objetivos específicos, cuál era la interpretación que nosotros o el nicho de mercado que nosotros estamos identificando dentro de nuestros estudios de mercado. Y pues a hoy traemos ya a desarrollar nuestro módulo o nuestra tabla de contenido en el desarrollo de estas clases. Como les decía en la auditorio interno, no se preocupen, toda esta información la van a tener ustedes disponible, toda esta información, todos estos insumos que nosotros hemos construido al trasegar de nuestra vida profesional, que ha generado toda esta síntesis, pues lo van a tener ustedes en sus poderes, entonces no se preocupen. Pero yo sí les sugiero y les pido de una manera muy respetuosa que el tema no es documentarse o llenarse de información, sino a entender la interpretación que yo como profesor les estoy dando. Cuando ustedes entiendan cuál es la implicación o la relevancia de lo que yo les estoy mostrando, pues van a dar un salto de calidad en su formación profesional. ¿Vale? Entonces es importante que me pongan atención, que pongan cuidado a todas las variables que yo les menciono en el transcurso de lo que estoy exponiendo, porque aparte de lo que estamos leyendo y visualizando, pues yo hago unas apreciaciones sobre lo que estamos mostrando y explicando para que vean desde ese momento o desde esa situación qué puntos neurálgicos tienen que tener en cuenta para poder identificar e interpretar las normas de una manera mucho más global, más cognitiva, que la puedan replicar dentro de sus organizaciones o dentro de su formación profesional, porque esto va intrínseco dentro de nuestro profesionalismo. Nosotros debemos actuar de esta misma manera para que nuestro argumento sea de una manera sólida y adicionalmente tenga el valor de la certeza dentro de una explicación frente a alguna observación, ¿vale? Entonces quería dar ese preámbulo pequeño porque muchas de las personas se preocupan porque no tienen la información documentada, pero es mucho más relevante la información que de la interpretación que les da de mi parte como instructor, porque lo que yo hago es tratar de exponer unas evidencias que ya están establecidas, pero también trato de dar puntos neurálgicos y de valor que tienen que tener en sus connotaciones y en sus conocimientos para que puedan visualizar de otra manera estas buenas prácticas, ¿vale? Entonces vamos a empezar este día de hoy con la historia de iniquidad alimentaria. A mí me gusta mostrar la historia porque quiero que vean desde dónde empieza esta gestión, que esto no es una improvisación que viene desde el 2008, desde 1996, no. Aquí el ser humano ha detectado varios puntos neurálgicos que nos han enmarcado dentro de nuestra vida diaria, cosas que han aportado valor a lo que hoy llamamos buenas prácticas y que han generado establecimientos de trazabilidades anteriores de años tras año que ahora generaron evidencia verificable que podemos corroborar con la información o los casos de éxito que han pasado en la historia mundial. Entonces, vamos a empezar. Desde esta ISO viene un poquito más atrás, viene desde la Edad Media, un poquito más atrás a la que veíamos en la clase anterior. Para los que no estaban en la clase, en la de la trinorma, voy a hacer esa cuña.
empezó en 1946 y si le pusieron atención al video, habla de 1928 porque pues ahí empezó todo el tema de la estrategia militar en la Segunda Guerra Mundial, entonces pues en ese tema también tocaron a colación y se crearon unas instituciones para poder fortalecer esas estrategias, pero esta inocuidad alimentaria viene desde la Edad Media. Vamos a mirar qué pasó en la Edad Media. Desde la Edad Media, la inocuidad alimentaria ha sido una preocupación para la humanidad. Claro, nosotros los seres vivos vivimos de alimentarnos, tenemos que alimentarnos para poder subsistir. Entonces la humanidad pues, se han aplicado medidas reglamentarias para evitar la venta de alimentos en mal estado, adulterados o contaminados. Desde esa época, desde la Edad Media, desde hace muchísimo tiempo, se, se generó esa necesidad porque todas estas buenas prácticas se establecen por una necesidad identificada por una o varias personas o una o varias organizaciones que identificaron una necesidad primeramente que debían consolidar entre varias personas para poder darle valor y consolidar y estandarizar algo que diera funcionalidad a una desviación que se ha detectado en el trasegar del tiempo. Entonces, en Hamburgo, ciudad alemana, en 1276 asignó puestos especiales designados los lunes para vender carne que no había sido que había sido recién sacrificada. Los florentinos también prohibieron la venta de carne que había estado en venta el día anterior. En 1276, tanto los alemanes como los italianos empezaron a verificar que estaban muriendo o que tenían problemas en el tema de enfermedades de sus habitantes en esos países, en esos sectores geográficos, y empezaron a verificar que esos problemas médicos o esos problemas de sanidad empezaron a identificarse por comidas en mal estado. Como en esa época no existían refrigeradores, no existían contenedores o elementos que pudiera, que hoy en día nosotros fácilmente abrimos la nevera, sacamos nuestras cositas y cerramos, pero porque estamos en la actualidad, estamos en el futuro o en el presente y no vemos toda esa connotación que hoy en día le demos gracias a estas personas que nos han generado ese valor. Entonces, desde esa época estamos viendo que empezaron a identificar esa necesidad. Entonces, ¿qué medida tomaron? Tomaron una medida, ya se estableció una estandarización, un lineamiento, ¿qué? Que se vendía solo un día en estos dos lugares geográficos, un día la carne eh, que se desprezaba o que se generaba en ese mismo día. Si ven la foto, pues en ese momento mataban a los animales ahí en el mercado y esa carne que se generaba de ahí era la que comercializaban. Después de ese día, la carne que no se comercializaba, pues se tenía que desechar porque ya habían identificado en el trasegar del tiempo que pues la descomposición era muy rápida y lo que generaba era pues bacterias y gérmenes que afectaban la salud del ser humano. Entonces, desde 1272, hace unos años, unos pocos años, los, ¿qué pasó después? Los antiguos egipcios fueron pioneros en el desarrollo de los silos. Para los que no conocen la palabra de silos, son contenedores grandes con unas especificaciones de unos materiales específicos que generaban unas condiciones ambientales favorables para almacenar alimentos, en especial pues granos, todo lo que generan las cosechas. Entonces, es un tanque de almacenamiento diseñado para contener los granos cosechados en los campos, manteniéndolos frescos y secos durante largos periodos de mes sin cosecha. Entonces ya en esa época empezaron a verificar, después de esto, o sea, en la misma época de la Edad Media, todavía seguimos en la Edad Media,
pues empezaron a ver que también se les estaban perdiendo los granos que cosechaban, que no eran tan, que no tenían ese grado, esa vida útil como los cárnicos, como los perecederos que tenían en carnes, en pollos. Entonces empezaron también a verificar que sus cosechas también se estaban descomponiendo, no en el mismo grado de tiempo, pero también tenían eso. Entonces empezaron a verificar cómo los podían almacenar y crearon estos silos que les generaron una oportunidad de mejora, una acción que les aplicó en un mejoramiento continuo para poder aumentar la vida útil de estos productos. ¿Durante qué periodos también encontraron otra oportunidad que dentro de tenían, por ponerlo en un caso, 4 periodos en el año, que de esos 4 periodos pues se afectaban dos porque pues en esas épocas del año, por las estaciones de tiempo, porque estamos hablando de Europa, pues no les daba esas condiciones climáticas para poder cosechar. Entonces lo que hicieron fue establecer unidades de medida de tiempo para poder determinar y poder segmentar sus cosechas en todo el año para poder tener disposición alimentaria de estos productos durante el periodo evaluado. Los primeros romanos reconocieron la importancia de la frescura de las frutas y otros alimentos. Aquí vamos a ver algo que se ha roto hace muchísimo tiempo. Los únicos que tenían la posibilidad de tener estos almacenamientos eran las personas adineradas, los llamados ricos, que a menudo recibían frescos en sus hogares porque tenían la posibilidad de adquirir esos productos que se almacenaban en estos contenedores o en estos tanques y pues obviamente tenían esa posibilidad. La gente, recursos un poco más reducidos o que no tenían opción de recursos, pues tenían que someterse a tener solo esos productos cuando se generaban las cosechas. Y también se dieron cuenta los romanos, seguimos en Italia, que participaban en el arte de la conservación porque empezaron a generar o a aplicarle a los alimentos la salazón. ¿Qué es la salazón? Es la parte o es la forma de echarle sodio o bicarbonato de sodio o la sal, perdón, la famosísima sal, ensalar las comidas o los productos alimenticios y que eso se dieron cuenta que al salarlos, pues podrían durar un tiempo más prolongado de los que tenían en esa época. Entonces empezaron a hacer estas investigaciones, encontrar estas oportunidades, esta lluvia de ideas, este es prueba y error de actividades adicionales a las que venían ejecutando. Empezaron a ver dentro de sus sistemas de gestión de 1272, hace un poco tiempo, que podían encontrar valor dentro de la cadena alimentaria, que podían mejorar dentro de sus condiciones limitadas que existían en esa época. Entonces encontraron una oportunidad que era hacer la salazón de estos productos, que era envolverlos, aplicarles unas capas de sal para poder convertir o poder generar que estos productos se pudieran tener un poco más de tiempo en estas limitadas eh, eh, espacios o condiciones que tenían en su momento. Entonces, vamos ahí. Posterior a ello, un avance importante en la conservación de alimentos se puede atribuir a Napoleón Bonaparte. El que lo conocen, espero que no lo conozcan por el Chavo o por Chespirito, sino Napoleón Bonaparte fue un militar, fue un terrateniente francés que en 1769 fue uno de los comandantes y emperador de los franceses, que buscó la alternativa, porque son cosas que a mí
me cuesta decir, pero y es bueno ver ese atributo porque la guerra no siempre ha producido cosas malas. Obviamente, las guerras no generan, o sea, están diseñadas para dañar, pero siempre uno debe ver el lado positivo. Uno de ellos fue esto. Pues Nicolás Bonaparte, Napoleón Bonaparte y Nicolás Appert a principios del siglo XIX ofrecieron una recompensa a cualquiera que pudiera desarrollar un método para evitar que la comida que necesitaban sus soldados, porque recuerden que en esa época no habían carros, no habían trenes, no podían parar un bus, no, tenían que irse a caballo, unos desplazamientos a pie bastante prolongados, entonces tenían que poder llevar alimento, pues porque iban a la batalla, aparte pues obviamente si no fuera a la batalla esos desplazamientos también desgastaban mucho o gastaban muchas energías, entonces lo que hizo Napoleón y Nicolás Appert, que Nicolás Appert era un cocinero, un filósofo cocinero, que fue el primero que se inventó la refrigeración de preservación hermética, fue el pionero en eso y empezó desde este punto que cuando se encontró, porque también era también del grupo de combatientes, pues él era el cocinero de este pelotón y pues fue el primero con estas identificaciones, con estas solicitudes que le hacía el general y pues se dio cuenta, aquí en esta parte de la historia, él todavía no sabía eso, pero fue el pionero en esa gestión y van a ver lo que hizo. Aper puso la comida en frascos con tapas seguras y los sirvió y las hirvió hasta que pensó que estuvieran cocidas. Eso fue el primer intento de enlatar. O sea, hirvió la comida y la envasó en envases metálicos herméticos. Entonces fue el primer intento de enlatar, pero él no se dio cuenta de que cuando cocinaba la comida, pues le eliminaba los gérmenes. Pues obviamente, ¿por qué? Pues porque no tenía los atributos que teníamos hoy en día, que podemos verificar con un microscopio, que podemos verificar con métodos científicos, que después de ciertos grados de descomposición podemos identificar algunas cosas o con cambios del estado de la materia también podemos identificar otras. Obviamente, pues ellos estaban en el campo, estaban en condiciones limitadas y pues no identificaron eso y el señor pudo haber sido uno de los pioneros, pero fue también fue pionero en uno, no en todos, pero fue pionero en la conservación, más no se dio cuenta que él también inventó el sistema de enlatar. Posterior a ello, en términos básicos, cualquier medio para mantener los alimentos fríos es la refrigeración. La refrigeración fue el hito que rompió el paradigma de esta gestión, de esta especialidad. La aplicación de tecnología científica en la refrigeración cambió significativamente el concepto de inocuidad alimentaria. Mucho antes de la inversión invención, perdón, de los refrigeradores, la gente almacenaba sus alimentos, principalmente leche, mantequilla, en sótanos, jardinerías, al aire libre e incluso en agua en lagos. Ya empezaban a determinar que el frío, sin haber inventado la refrigeración, que el frío generaba un retardo, ¿sí? de descomposición, alargaba la vida útil de estos productos, los anteriormente mencionados. Entonces buscaban espacios, buscaban alternativas en medio de sus limitaciones en donde poder almacenar estos alimentos que tenían y encontraban pues debajo de sus casas, que entre la tierra pues generaba un poco más de frío, unos ambientes mucho más fríos, con unos espacios mucho más abiertos, que debajo del agua también se mantenía un poco más el clima en unos niveles de grados Fahrenheit más bajos. Entonces, todos esos acercamientos generaron principios, fundamentos a los creadores
que a continuación vienen. Los primeros refrigeradores domésticos fueron cajas aisladas llenas de hielo y conocidas como cajas de hielo. Si se dan cuenta en la foto, pues es una caja que tiene una puerta ya con cierre hermético, porque eso también, pues obviamente ustedes saben bien que el hielo en unas condiciones normales, pues se deslía de una manera muy rápida, pero pues se dieron cuenta que cuando lo almacenaban en un sitio que era hermético, pues el hielo perduraba y obviamente esa perduración, que no era prolongada como hoy en día, pues porque tenemos sistemas de refrigeración ya aprobados, que los vamos a ver más adelante, pues obviamente pues generaba ciertas condiciones, como les decía anteriormente, prolongaba la vida útil de los alimentos, pero pues también esas cajas de hielo pues no contenían ese atributo que ya traen los refrigeradores. El hombre de hielo entregaba hielo a diario una vez cada 2 días, como les decía. Ya empezaron a ver que con el frío lo podían lograr, entonces empezaron a ver una oportunidad de negocio. ¿Cuál fue la oportunidad de negocio? Pues producir hielo y empezar a repartir. Yo les voy a contar una infidencia. Dentro de mi país hay zonas tan relegadas como de, bueno, no sé en los países de ustedes, pero les voy a contar eso, eh, tan relegadas como de tecnología y tan apartadas como de la civilización, que todavía esta operación existe. Hay gente que vende hielo para poder conservar la comida, para poder conservar, a hoy hay, porque no tienen acceso monetario a comprar refrigeradores y pues todavía existen los hombres de hielo, ya un poco menos que desde 1879, pero todavía existe esa práctica dentro de mi país porque la he visto en zonas retiradas, aisladas, que no tienen acceso a muchas cosas y que pues también los recursos monetarios de esas personas pues son muy reducidos y pues todavía manejan esta dinámica. Era un paréntesis porque pues esto pasó en 1879, pero hoy 2025 lo he visto. Entonces, en 1879, siguiendo el trabajo de John Ward, dos científicos, John Stam y Thomas Elkin, mejoraron el aparato de refrigeración y los diseños que hacen circular gas comprimido y absorber calor. Ustedes saben, o los que no saben, ¿qué es el sistema de refrigeración? Es gas comprimido que sostiene la temperatura al grado que le pongan o que le apliquen a la máquina. En esta hoy en día se llaman neveras, refrigeradores, contenedores, dependiendo de dónde estén ubicados. Un contenedor industrial, una nevera del hogar o neveras industriales que también están dentro del comercio o en empresas de industria que tienen que almacenar productos eh, en producción industrial bastante amplios, pues también tienen estas connotaciones. Eh, los vapores de trenes de refrigeración se desarrollan en 1860 y transforman alimentos a los Estados Unidos de América. Aquí había una complejidad que también empezaron a identificar. Encontraron una solución, generó un rendimiento, optimizó recursos, optimizó procesos y la empezaron a aplicar. Pero no dejaron eso hasta ahí, sino empezaron a identificar posibles afectaciones que marcaron unas mejoras para poder establecer una buena práctica y llevar eso a un mejoramiento continuo de alta calidad. Entonces, los vapores de trenes de refrigeración se desarrollaron en 1860 y transportaban alimentos por los Estados Unidos de América. Sin embargo, la refrigeración tenía sus problemas. Se descubrió que los refrigeradores por el dióxido de azufre y el cloruro de metalino son tóxicos. El amoníaco se filtraba y causaba graves problemas de la salud. Entonces, empezaron a eliminar una variable, a una desviación, que era la descomposición, por no tener unas condiciones de frío adecuadas o por tener una cadena alimentaria con condiciones establecidas, y encontraron esta solución mediática. Esta solución identificó o encontró otras posibles afectaciones, que era que el dióxido de azufre y el cloruro de metalino, que era la combinación química que necesitaban para la refrigeración en el sentido
refrigeración desarrollada en ese momento, pues generó toxicidad a la alimentación que se almacenaba dentro de estos contenedores. Lastimosamente, aquí fue prueba y error. Y adivinen quién eran los pagaderos. Pues el ser humano. Claro, encontraron una solución, la derivaron, la aplicaron y la prueba y error efectuó pues contaminaciones de diferentes índoles a las personas. Para evitar el problema, en 1928, voy a poner las fechas y quiero hacer esta salvedad. Ya venimos de la Edad Media, 1228, 1879 y ya estamos en 1928, o sea, llevamos más de 200 años, si no me equivoco, haciendo esta gestión de trasegar la identificación de una opción para poder almacenar nuestra alimentación, que hoy en día nosotros vamos a cualquier mall o a cualquier supermercado que los encontramos en oferta, que nos llegan por el celular, nos difunden información de que podemos tener adquisición del 60% de refrigeradores, de contenedores, de todo eso, y en esa época tenían esa complejidad. Entonces, sintámonos favorecidos. Para evitar el problema, en 1928 se utilizaron refrigerantes sintéticos llamados halocarbonos y clorofluorocarbonos. El CFC, que lo han visto, no sé si lo hayan visto, pero dentro de algunos electrodomésticos mencionan estas siglas. Las CFC se reemplazaron por un refrigerante seguro llamado el freón. El freón fue la última acción que se generó para poder generar el enfriamiento, la refrigeración que requeríamos. El freón fue ya la conclusión de empezar a verificar que no era tóxico con los alimentos necesarios para el ser humano. Entonces, el frigorífico doméstico es uno de los mayores inventos. La tecnología de ingeniería lo perfeccionó y lo convirtió en lo suficientemente confiable y económico para un uso generalizado a nivel nacional. Sin duda, el refrigerador ha hecho que la comida sea más inocua y agradable. Aquí quiero hacer una salvedad que no mencioné anterior y quiero decir que todos esos sistemas que generaron todas esas afectaciones o todos esos problemas costaban demasiado dinero y a la época de 1879 tener un refrigerador era un lujo que solo se podían dar algunos. Hoy en día está más igualitario el tema, ya la gran mayoría del ser humano puede tener un refrigerador dentro de sus dentro de sus hogares, de su domicilio, pero en esa época era dificilísimo conseguir un refrigerador. Es como, y pues no sé si aquí haya gente ya un poco más mayor, pero cuando llegaron los celulares en su momento cuando llegaron la tecnología y eso era un boom y el que tuviera celular era un lujo y el que tuviera celular era mostraba un poder adquisitivo mayor a los que no tenían celular. Hoy en día el que no tenga celular es porque pues está desconectado del mundo. Listo. Entonces apareció el refrigerador. Excelente. ¿Y cuál fue el otro hito importantísimo que marcó la historia de esta gestión y que evolucionó y puso esa dinámica o esa necesidad en tela de juicio de todo el mundo? Acá fue. Howard E. Bauman había trabajado en la firma estadounidense Philip Burry en 1953 como jefe de laboratorio de investigación en la sección bacteriológica. Más tarde ayudó a la Administración Nacional de Aeronáutica y de España y del espacio, perdón, la famosísima NASA para desarrollar un sistema de inocuidad alimentaria seguro por el programa de vuelos especiales tripulados. Inicialmente en 1951, Pittsburgh desarrolló alimentos en tamaño de un cubo para las tripulaciones de vuelo. Los ingenieros de la NASA establecieron claramente sus especificaciones. Aquí quiero marcar esto porque, y va más adelante lo vamos a ver,
aquí había una restricción o había, como siempre pasa, entre la tecnología y la ciencia. La ciencia marcaba ciertos puntos de valor que generaban atributos de que ellos habían generado algunas identificaciones posibles y que eran sus atribuciones y que se las tenían que atribuir a la ciencia. Y la tecnología iba de la mano, pero ya apartada de ello. Y adicionalmente entre esas dos había una parte interesada que no asumía esto como una obligatoriedad o como una necesidad apremiante de tenerla dentro de nuestras leyes, dentro de nuestras normas gubernamentales en cada uno de nuestros países. Entonces, esas tres coyunturas estaban aisladas y en ese momento pues no funcionaban de la mano. ¿Qué hizo esta connotación y esta? Porque cuando hay un despegue a la NASA, ya no tanto, pero en esa época era un evento mundial que sentaban a todas las familias frente a los televisores y les mostraban cómo el ser humano iba a la luna, salían esos en los cohetes y cómo la gravedad en esos espacios pues no existía, y sobre esa necesidad pues encontraron que debían tener una comida o un sistema de núcleo alimentario seguro que pudiera salvaguardar la vida de las personas en esos trayectos tan largos, porque ustedes saben bien que desplazarse de un país a otro, pues demanda un tiempo, pues imagínense desplazarse de un país al espacio exterior, demanda más tiempo. Entonces tenían que empezar a trabajar y este señor Howard empezó, pues traía unas buenas prácticas de la empresa donde trabajó, que era el jefe de laboratorios de investigación, y trajo toda esa connotación para poder aplicar eso en la comida de los astronautas, y eso hizo que esta gestión empezara a difundirse a nivel global, a nivel mundial. Empezaron a verlo con otros ojos. Por eso lo traemos a colación, porque aquí empezó la inocuidad alimentaria a tener una relevancia a nivel mundial. Entonces, ¿qué pasó en la NASA? Los alimentos no deben ser desmoronables para evitar que las partículas floten en los papeles, en los instrumentos y contaminen la atmósfera. Pues imaginen una gaseosa, una Coca-Cola bailando allá al lado de ustedes y que se meta en el conducto del aire, pues les toca aspirar Coca-Cola porque se les dañó el equipo y allá si no pueden, no, abramos la ventana. No, tenían esas identificaciones, entonces claro, la persona o Howard Bauman empezó a construir un sistema que pudiera establecer unos lineamientos en la comida de los astronautas, y hoy en día la comida de los astronautas es famosa. No, o sea, la comida de los astronautas no es la misma que comemos hoy en día los seres que estamos en la Tierra, es diferente. Entonces, ¿qué otra explicación o otra identificación encontraron? Los astronautas deben poder consumirlos sin peligro durante sus vuelos. Los esfuerzos los esfuerzos tecnológicos de alimentos llevaron a la creación de una barra de alimentos comprimido como un recubrimiento comestible que no se desmoronaba durante los vuelos. No sé si ustedes han comido esas galletas. Bueno, aquí en mi país son las Tosh, que son como las saludables, que son de avena y de maíz, que parecen como comprimidas. Pues esas fueron las que le crearon a ellos, y otra clase de alimentos en el tema de las bebidas, que no llevaban botellas plásticas, sino las bebidas venían en almacén, en envases biodegradables, que al momento de destaparlos, pues el elemento podía flotar dentro del ambiente de los astronautas, pero se descomponía de una manera que se volviera parte del aire que respiraban, y todas esas connotaciones empezaron a generar una marcación visual e intelectual en toda la población mundial, que eso le dio un salto de conocimiento a esa gestión. Entonces, posterior a ello, ¿qué pasó? Después, desde principios de la década de los 70, el concepto de la hazard, eso lo vamos a ver más adelante, ha seguido evolucionando.
el sistema de las HACCPs ha convertido que el desarrollo de un sistema de gestión de inocuidad alimentaria completo, eficaz y eficiente antes de 1970, aunque los científicos estaban al tanto de las bacterias, no causaban enfermedades, las enfermedades transmitidas por alimentos seguían ocurriendo en todo el mundo. Entonces, aquí ya viene a empezar a hablar el tema de las HACCP, que es lo que yo les daba el preámbulo, que las HACCP son un tipo de normas o tipos de principios, perdón, de principios y disposiciones obligatorias para dar cumplimiento a la inocuidad alimentaria, que es que deben seguir ciertos lineamientos para que esa comida tenga la posibilidad de ser consumida en el ser humano. Entonces ya empezaron a identificarlas acá y obviamente, como dice aquí, los científicos ya sabían que muchas de las bacterias que se encontraban dentro de la comida afectaban al ser humano, mas sin embargo continuaban sin manifestar esa información y dejaban que esa comida siguiera circulando en los sectores alimenticios. A hoy en día, y como les decía en la primera clase, tenemos entidades que producen productos que todavía no tienen estas verificaciones. Entonces quiero darles una atribución adicional. Aparte de que hay una complejidad en eso, también hay una oportunidad. Como les mencionaba, en la guerra hay cosas malas, que son más malas, pero también hay oportunidad o salieron cosas buenas, como el ejemplo, las ISO. Aquí también hay una oportunidad, como hay un espectro bastante amplio de que no se ha verificado, nosotros como auditores internos también podríamos empezar a verificar ese nicho de mercado y empezar a ofrecer consultorías y empezar a determinar acciones en determinados campos donde no haya llegado esa gestión. Entonces, para que lo tengan en cuenta. ¿Qué continuó después de lo que estábamos hablando de la HACCP? NATIC Laboratorios. Ya empezó la ciencia a manifestarse. Empezó a establecer estándares microbiológicos para los alimentos. Este laboratorio ya empezó a manifestar unas buenas prácticas que son los microbiológicos para los alimentos que se consumirán dentro de los vuelos. Ah, seguimos en la NASA y ya ellos al punto cuando tocó la NASA empezaron a herir susceptibilidades. Los científicos empezaron a decir, es que nosotros también sabemos del tema, podemos generar, y ellos ya lo tenían claro, lo que empezó a derivar de lo que pasó en 1953 fue que ellos empezaron a documentarlo, que se consumirán durante los vuelos. Los estándares están estrictos y especifican que el recuento aeróbico en la placa no debe derivar de exceder los 10.000 UFC, que es la unidad formadora de colonias. ¿A qué me refiero yo? ¿O a qué se refiere el UFC? Que todo alimento que tenga una bacteria que que contenga una bacteria no puede superar esos 10.000 UFC. Si tiene 10.001, no puede salir al mercado porque ya es una mala práctica que puede afectar la salud y la vida de un ser humano y de su grupo familiar, porque pueden ser que estas bacterias sean derivadas o replicables, eh, o que muten y se le pueda contagiar a otra persona de su círculo. Entonces, ahí ya empezaron a establecer que un rango de tolerancia, que ya lo hemos hablado o lo hemos tocado inicialmente, un rango de tolerancia que se tiene que verificar. ¿Y por qué? Por unidad de medida. Entonces, 10.000 UFT, unidad formadora de colonias, por gramo, indiferentemente del producto. Diferentemente del producto, esto es un lineamiento, un principio de los HACCP. Los fabricantes tenían que cumplir con los estándares de NATIC laboratorio y les exigían que realizaran pruebas microbiológicas durante las fases previas, en proceso y los productos terminados. Aquí ya empezamos a ver que dentro de la cadena alimentaria ya empezaron a determinar qué procesos deben establecer esa conectividad de verificación y que dentro de esa cadena de valor no podemos obedecer a este principio fundamental o a este lineamiento establecido por este laboratorio.
Se pidió que los contratistas que identificaban las áreas críticas de falla de Pittsburgh comenzó a determinar los puntos críticos de control, los PCC, que también los vamos a ver más adelante, porque esos son como si han trabajado en flujogramas, ustedes saben que dentro de un flujograma hay actividades, pero esas actividades, dentro de sus actividades hay puntos de control, como los puntos críticos de control que mencionan aquí, para dar lineamientos o verificaciones del control que se debe tomar. En este caso de inocuidad alimentaria, estos son los puntos de control. Se verifican que la unidad formadora de colonia no pase por superior a los 10.000 UFC y otras variables dependiendo de qué producto estamos analizando. La NASA reconoció 17 estaciones de control crítico que tenían estándares de aceptación. O sea, tenían 17 estaciones en el espacio e hicieron esa verificación o esa auditoría a esa comida y reconocieron que de los puntos críticos, o sea, de esta identificación, tenían 17 estándares entre el rango de tolerancia, o sea, tenían 10.000 o menos UFC. En un requisito obligatorio para todos los contratistas mantener los requisitos que documentarán la historia del producto, la fuente de las materias primas, si se procesaron y de dónde se procesaron. Cuando hablamos de los proveedores, ¿quiénes creen que son? Los proveedores son los que generan el producto que se determinó en 1953 para hacer la comida, los proveedores que hacen la comida de los astronautas. Entonces, ellos debían cumplir con esos estándares y la NASA hizo esa validación, hizo una auditoría al sistema de inocuidad alimentaria, verificando y estableciendo que dentro de sus 17 estaciones estaba controlado los PCC, los puntos críticos de control. Posterior a eso, los conceptos del enfoque Hazard o de las HABs, perdón, se presentaron por primera vez en la Conferencia Nacional sobre Producción de Alimentos en abril de 1991. Aquí es la conexión que yo les decía anteriormente. Empezó la ciencia a producir estándares de calidad y ya se empezó a establecer o por primera vez los departamentos, las organizaciones mundiales, el establecimiento gubernamental se dio cuenta que esto era una necesidad apremiante dentro de sus países, dentro de sus territorios, y que debían tenerlo o traerlo a colación para ver cómo determinaban eso dentro de sus políticas rectoras dentro de sus países. Entonces, los conceptos del enfoque HABS se presentaron por primera vez en las conferencias nacionales sobre producción por primera vez, 1971. 1971 se dieron cuenta que había inocuidad alimentaria. Déjenme protestar con ustedes, pero por lo menos se dieron cuenta. El objetivo de la conferencia era desarrollar un ataque integral o integrado al problema de contaminación microbiana de los alimentos. Aunque Bauman animó a la industria alimentaria a adoptar el concepto de los hazard, los principios no fueron adoptados. Como les decía, los 7 principios de los hazard tenían que estar establecidos, pero hasta ahora yo no los menciono ahorita porque pues estamos hablando de la historia y no quiero adelantarme porque eso depende que entiendan la connotación y de dónde se enlaza todo para terminar en las normas ISO, porque aquí no hemos hablado todavía de la 22.000, pero necesito que sepan esto para poder interpretarla. Los animó a adoptar el concepto. Bauman, el creador del sistema de inocuidad alimentaria para los astronautas. Sin embargo, 2 incidentes graves en los Estados Unidos llevaron al movimiento a los consumidores a obligar a los funcionarios de la industria y el comercio a implementar el plan integral de inocuidad alimentaria. Ya habían pasado este concepto por estas instituciones y todavía no lo veían relevante para adoptarlo como una política pública. Entonces, ¿qué tuvo que pasar? Y siempre ha pasado en la historia, por eso yo voy del concepto de que la historia es importante conocerla antes de que se repita. El primer incidente ocurrió en la primavera de 1971, unos días antes de la conferencia, cuando una mujer
de Connecticut detectó una partícula de vidrio en el cereal blanco cremoso de su bebé, una y se dio cuenta, no sé o sea, los que creemos en Dios, pues ahí debió estar, encontrando esto, identificándolo y reportándolo. De, afortunadamente se dio cuenta y pues no pasó a mayores. Y obviamente lo reportó y lo que los obligó a retirar el producto. Robinson J. Kane, el director ejecutivo, tomó medidas inmediatas, instituyó que Bauman en Pittsburgh para que desarrollara e implementara un sistema de inocuidad de productos seguro para evitar que se repitiera. O sea, después de ese incidente, el dueño de la compañía de estos cereales, pues se dio cuenta que el vidrio no era comestible y dijo, no, sí, mejor apropiémonos de la buena práctica que pregona este laboratorio, más precisamente Bauman, que fue el creador de la comida de los astronautas, y lo replicó dentro de su compañía. Posterior a ello, y posterior a la, al conceso que hablábamos anteriormente, en el verano, ya después de la conferencia, en 1971, casualmente el mismo año, ocurrió un segundo incidente cuando Samuel Couchman murió de intoxicación por botulismo después de consumir sopa fría. Eso es una enfermedad que tiene por contaminación en bacterias más de las que mencionábamos en temas de gramos anteriormente, y él en su causa de muerte, en su necrosia o autopsia, pues se dieron cuenta que la causa de la muerte fue el botulismo debido a una bacteria. Entonces, estos incidentes, ya estamos en Estados Unidos, recuerden que venimos de Europa, ahora estamos en Estados Unidos, estos incidentes y que las grandes organizaciones de salud y de todos estos departamentos de administrativos de comida y de drogas, pues están sus sedes principales en este país. Estos incidentes arrojan dudas sobre la inocuidad alimentaria en los Estados Unidos y si la Administración de Alimentos y Medicamentos podrían proteger a los consumidores de la intoxicación alimentaria. Se afirmó que la FDA, el Departamento de Salud, de Servicios de Salud, no tenía los recursos ni la motivación para proteger a los consumidores y carecía de apoyo del Departamento de Salud. Entonces, ahí empiezan las partes interesadas que yo les mencionaba anteriormente, la tecnología, la ciencia y la gubernamentalidad, empezar a interactuar para ver, decir, hombre, ya nos están exponiendo frente a la humanidad, empecemos a verificar cómo nos podemos alinear para empezar a pregonar unas buenas prácticas y poderlas implementar en todos estos proveedores de insumos o empresas eh, proveedoras de alimentos. Entonces, la educación y el bienestar, sin embargo, tras el reconocimiento de los problemas de la FDA en septiembre de 1972, se capacitó a 16 inspectores de la FDA en Pittsburgh, que incluyó cursos de trabajo de campo en que en las hazard, eh, luego la FDA pudo establecer regulaciones para los lineamientos enlatados y cada vez y con baja acidez en 1973 y en 1977, perdón, la inocuidad de los procesos de enlatado mejoró. En 1974, Pittsburgh logró su objetivo de desarrollar e implementar un programa de inocuidad en productos alimentarios eficaz y eficiente en sus instalaciones. Pittsburgh es una empresa de las que mencionábamos antes del cereal blanco. Esa fue como la, el ratón de laboratorio para poder implementar estos sistemas de inocuidad. Y si se dan cuenta, la FDA, que es el organismo general gubernamental que se encargaba de la salud y los servicios de salud y a los humanos, la FDA, Department Health and Human Service, no tenían unos inspectores para verificar eso dentro de los consumidores y dentro de los proveedores de estos productos. Entonces,
había una negligencia por parte de la gubernamentalidad, que pues no es el primer caso, y sobre todo pues aquí pasó. Entonces el concepto se empleó en tres principios fundamentales que son válidos incluso hasta hoy. Realizar un análisis de peligros, que es una condición que más adelante la vamos a ver, que es una viabilidad de identificación de peligros, identificando los procesos productivos de la cadena alimentaria, determinar los puntos críticos y de control, que obviamente dentro de la cadena de valor siempre hay puntos neurálgicos que hay que revisar y que tengan unas condiciones específicas para verificar y establecer procedimientos de seguimiento. Adicionalmente a tener esos controles, los análisis en los PCC, también verificar el seguimiento, tanto como les decía, de la producción desde la tierra misma, la construcción de cosechas, cereales, de todo eso que viene desde ahí, sus insumos, hasta el consumo final y cómo genera al consumidor final, qué le genera, si le genera alguna anomalía, si le genera alguna incidencia, porque hay mucho desconocimiento en eso, pero eso nos lleva a encontrar el alcance de esta gestión. Y por terminado, vamos a hablar rápidamente de esto. En 1985, el Consejo Nacional de Investigación de la Academia Nacional de Ciencias Públicas, la ciencia, el conoció como Libro Verde, evaluación del papel de los criterios microbiológicos para alimentos e ingredientes alimenticios, los famosísimos hazards, se describió como el medio más eficaz para garantizar la inocuidad alimentaria del suministro de alimentos de los Estados Unidos. O sea, la ciencia ya había producido un diagnóstico llamado Libro Verde que genera los criterios microbiológicos para alimentos de ingredientes alimenticios, que ya había generado, ya estaba en comercialización y ahora el gobierno lo estableció como la medida eficaz para garantizar la inocuidad alimentaria. ¿En donde? En los Estados Unidos. Lo aplicaron en Estados Unidos y después lo pregonaron por todos los países. El Comité Asesor Nacional sobre Criterios Microbiológicos para Alimentos, el NACMFC, publicó el primer documento del Hazard en 1989 que incluía los 7 principios del Hazard. Aquí ya estamos hablando de los 7 principios que hablábamos ayer en la tabla de contenido, que más adelante los vamos a discriminar y van a ver qué condiciones piden obligatorias de estricto cumplimiento en este sector. Ya de posterior a ello, microorganismos en los alimentos, aplicación de un sistema de análisis de peligros y puntos críticos de control, los que conocimos allí, ahorita, los PCC, para garantizar la inocuidad y la calidad de las microbiologías, microorganismos en la comida aplicados en el análisis de los hazard críticos de control en los puntos de sistema seguro microbiológicos para salvaguardar la calidad, para satisfacer la salud y la calidad. Fue publicado en 1989 por la Comisión Internacional de Especificaciones Microbiológicas para los Alimentos. Ya empezaron la ciencia a involucrarse con lo gubernamental. Se interactuaron los líderes que generan lineamientos. Este libro definió la aplicación de los principios de los hazards, los conceptos de CCP1 y CCP2, que son toda la cadena alimentaria desde la granja hasta la preparación de los alimentos en restaurantes y hogares. La línea alimentaria o la cadena alimentaria que les hablaba, desde la granja, sus insumos, sus derivados de sus insumos y toda la cadena de valor hasta la entrega del producto final en restaurantes y hogares. Y adicionalmente, ahí estaba hasta ahí, pero también ya están involucrando las afectaciones que tienen esos productos en el ser humano. Si se han dado cuenta, en Colombia tenemos ya ganamos dentro del Senado que los documentos tengan los sellos identificatorios de los productos que tienen afectación dentro de la salud. Y eso ya es una adicional al alcance de esta gestión. Y por último, durante este periodo, la Comisión del Códex Alimentario, que son toda la consolidación de las normas establecidas para esto, participó activamente
en cuestiones de inocuidad alimentaria y publicó la primera norma Hazard en 1990, proporcionando la primera definición internacional de la Hazard. El Codex Alimentarium o el Código Alimenticio en español, pues son el conjunto de normas, que lo vamos también a ver más adelante, que se establecen para dar lineamientos en toda la inocuidad alimentaria. En el mismo año, la NACMFC revisó su norma de orientación codificada de los 5 pasos preliminares y los 7 principios de los Hazard. Ya hablamos de los 5 pasos, que eso también lo vamos a ver más adelante, que también son las condiciones obligatorias, reglas rectoras que deben tener para poder generar o poder aplicar cualquier actividad dentro de una cadena alimentaria, y obviamente los 7 principios, que son lineamientos establecidos y rectores, que son los rasgos que generan los rangos de tolerancia para poder aplicarlos dentro de esa cadena de valor. Las normas CONDEX y NSA-NMFC fueron revisadas nuevamente en 1997, armonizando la definición estadounidense de los hazard y con la codificación y con la definición del CONDEX. Por ello, ya damos terminado el preámbulo inicial de la historia de esta gestión, que querían marcarla, por qué se forjó, de dónde viene, cómo se establece y qué lineamientos se empiezan a determinar, a consolidar y a documentar de unas buenas prácticas, de unas identificaciones, de una prueba y error, de unos hallazgos, lastimosamente, lastimosamente en afectaciones del ser humano, pero que pues en esta gestión lastimosamente pues son los más afectados porque son pues los directamente responsables del consumo. Siendo las 9:02, les damos por terminada la clase a Miguel y a los demás que nos están preguntando, agradecerles todas esas preguntas. Yo me voy a quedar aquí dentro de la sala y me las voy a llevar, obviamente, porque no les voy a poder responder el día de hoy. Y obviamente todas esas ciclas que yo he mencionado van a estar dentro de esta capacitación, dentro de este diplomado, y que se van a esclarecer para que ustedes las tengan identificadas y cuando vengan a hacer una auditoría puedan identificar qué es un hazard, qué es un CCP, qué es un NP1, NP2, todas esas variables que tienen connotación y que están identificadas en el numeral 1 al 3 de la norma, 9, de la norma 22.000, que son los fundamentos metodológicos que establecen los lineamientos que continúan dentro de la norma ISO 22000, los certificables del 4 al 10. Una vez más, es una noche en Colombia muy bonita y espero que ustedes hayan aprovechado y les haya gustado esta interpretación y esta identificación. Agradecerles a todos su estadía y su continuidad en estas clases. Espero que les haya generado valor a su conocimiento y para todos una muy buena noche y nos vemos mañana. Gracias a todos por estar aquí y no sé si Edgar tenga algo más que Profe, decirles. Por mi profe, parte no es ¿mañana más. o el lunes? Profe, Perdón, el ¿mañana o el lunes, lunes? sí, yo estoy entre semana Chévere, chévere, todavía. El lunes, chévere, disculpen chévere, ustedes. El lunes chévere. nos volvemos a ver para que les quede claro. El lunes que es, el lunes 28, es 28. 28, exacto. El lunes 28 volvemos a retomar la clase de inocuidad y pues los líderes de auditor interno que están acá en la Trinorma, pues también nos vemos el lunes. Entonces, para todos una feliz noche, que descansen, que tengan un buen fin de semana. Hasta pronto. Gracias. Gracias a usted, profe, igual. Muy buenas noches, queridos compañeros, compañeras. Por acá les saluda Edgar Castillo, asesor de la corporación. Bueno, como decía el profe, agradecidos con cada uno de ustedes por la receptividad, por el apoyo ingresar a nuestras clases esperando y deseando que vayamos colmando sus expectativas, que esté siendo del agrado y del disfrute de cada uno de ustedes nuestras formaciones. ¿Alguna duda, alguna inquietud con respecto a cómo acceder al material de apoyo y certificados? Recuerden, el costo es de solo para una formación
certificados por nuestra corporación es de solo $20. Si desean recibir certificado por nosotros y por la UPEL, la Universidad Experimental, Pedagógica Experimental Libertador de Venezuela, el costo es de $40. Y si desean las dos formaciones, la de auditor interno HSQ en la Trinorma y esta de inocuidad alimentaria, es de solo $30 y reciben los certificados de ambas formaciones por nuestra corporación, más el material de apoyo de ambas formaciones. Recuerden solo hasta el día lunes para realizar este aporte. Entonces, les comparto, compañeros, el grupo oficial. Muy importante se agreguen que por allí yo les estoy compartiendo todos los medios de pago. Entonces, si no hay ninguna otra duda, muy buena la clase, vale, perfecto. Entonces, recuerden, todas las clases son gratuitas, solo es opcional recibir material de apoyo y certificado. Les deseo un feliz fin de semana, que descansen, que recarguen de la mejor energía y nos conectamos nuevamente el día lunes. Yo quedo muy atento al grupo, al WhatsApp, para quienes deseen acceder al material de apoyo y certificado.